Buenos días, queridas estudiantes. Damos inicio a nuestra sesión de aprendizaje del área de ciencia y tecnología. El nombre de nuestra sesión de aprendizaje es ¿por qué los virus no son seres vivos? Como sabemos, los virus se encuentran en cualquier lugar de nuestro medio. Existen diversos tipos de virus. Acá tenemos dos imágenes que corresponden a los diferentes tipos de virus. Este virus que observan acá es el que corresponde al coronavirus. Bien, estos virus ocasionan muchas enfermedades, como por ejemplo, tenemos el dengue. El dengue es una enfermedad viral aguda que se transmite por la picadura de un mosquito infectado. También tenemos el Zika, que es un virus que puede causar parálisis. También es transmitido por un mosquito, un zancudo. Tenemos otra enfermedad, la fiebre amarilla, el sarampión, hepatitis, COVID-19, que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que puede causar diversas afecciones como infecciones respiratorias graves. Al ser una enfermedad muy contagiosa, las medidas preventivas son muy necesarias aplicarlas para disminuir el impacto de esta enfermedad peligrosa. Los virus atacan a cualquier tipo de célula, provocando su muerte. ¿A qué tipo de células? Infectan a tipo de organismos como animales, plantas y al ser humano, siendo una amenaza para nuestra salud por la elevada mortalidad y la facilidad de contagio, por lo que en muchos casos la solución a estas enfermedades son las vacunas. Estos producen enfermedades muy difíciles de combatir porque no se pueden utilizar antibióticos. Los antibióticos, como ustedes ya deben saber, es utilizado para cualquier enfermedad tipo bacteriano. Cuando tenemos una enfermedad de tipo viral, solo nuestro sistema inmune puede luchar contra los virus. ¿Por qué decimos nuestro sistema inmune? Nos estamos refiriendo al sistema inmunológico, que es una defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Debemos fortalecerlo. Para eso es importante aumentar el consumo de frutas y verduras. Los alimentos procesados se deben consumir en poca cantidad. También es importante las medidas higiénicas. De hecho, las medidas higiénicas para impedir este contagio es muy importante. Lo que nos puede salvar de estas enfermedades ya mencionadas es cuánto sabemos sobre los virus. Entonces, podemos responder a estas preguntas. ¿Qué es un virus? ¿Por qué es importante tomar medidas de prevención? ¿Por qué es importante el distanciamiento social? En el área de ciencia y tecnología, la competencia que vamos a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Siendo una de sus capacidades, comprende y usa conocimiento. Entonces, cuando decimos comprende los conocimientos, también es de mucha importancia usar esos conocimientos en nuestra vida diaria. El desempeño que vamos a lograr es
Estaremos en la capacidad de explicar que las biomoléculas que conforman la estructura de los virus les permiten cumplir funciones de nutrición, relación y reproducción cuando ingresa una célula viva. Cuando se analizan la información brindada para tomar nota y elaborar sus conclusiones en un mapa conceptual. La evidencia de nuestra sesión de aprendizaje es explicar a través de un mapa conceptual que las biomoléculas que conforman la estructura de los virus les permite cumplir funciones de nutrición y relación y reproducción. Observamos el siguiente video. Tenemos acá un link que cuando observamos este video nos hace recordar de lo importante de cumplir con las medidas de prevención del COVID-19. Cuáles son sus síntomas y por qué debemos tomar estas medidas de prevención. Para responder con acierto y sabiduría, debemos tener conocimiento sobre los virus. Cuando hablamos de conocimiento, nos saca de la ignorancia. El obrar mal es fruto de la ignorancia, como decía Sócrates. Cuando obramos mal, por ejemplo, frente a esta situación que hoy vivimos, nos piden mantener el distanciamiento social. Pero podemos observar en los mercados o en las farmacias la aglomeración de personas. Entonces no estamos cumpliendo. Si supiéramos que esta medida es importante para prevenir el contagio y salvar nuestra vida, entonces cumpliríamos esta medida importante. ¿Cómo superamos esta ignorancia? Al tener conocimiento que nos permita actuar de forma eficiente frente a los problemas que se nos presentan. Entonces, ¿qué son los virus? Con el propósito de comprender qué son los virus son seres vivos, cuáles son su estructura, cómo se propaga, por qué es importante el distanciamiento social. Les comparto información importante para comprender estas interrogantes. ¿Sabemos qué son los virus? Un virus está en el límite de lo que consideramos un organismo vivo. No lo ves, pero están ahí. Los virus son agentes infecciosos, tan diminutos que no pueden verse a simple vista. Cuando decimos es un agente infeccioso, nos estamos refiriendo a que son organismos capaces de producir una infección o una enfermedad. Sin embargo, que no puedas ver su estructura no quiere decir que no tengan una conformación propia. De hecho, un virus es capaz de contener todo lo necesario para infectar una célula, reproducirse en ella, salir de ella e infectar a nuevas células. Cuando decimos todo lo necesario para infectar a una célula, nos estamos refiriendo al material genético que tiene la célula. En este caso estamos hablando del genoma. Está formado por el ácido nucleico. Otra interrogante. ¿Los virus son seres vivos? Hemos considerado 3 razones para afirmar que los virus no son seres vivos. ¿Por qué? No pueden vivir y reproducirse de forma libre. ¿Qué quiere decir esto? Siempre necesitan de otro organismo al que infectan para poder sobrevivir
y reproducir su material genético. Entonces necesitan invadir una célula viva para poder sobrevivir. Otra razón, no están formados por células. Como ustedes ya saben que todo organismo vivo está formado por células. Entonces, estos virus no están formados por células. Y una tercera razón, carecen de las funciones vitales. Cuando decimos carecen, quiere decir que no desarrollan estas funciones vitales. ¿Cuáles no desarrollan? La nutrición, relación y reproducción. Los seres vivos sí realizan estas tres funciones y son muy importantes, ¿no? La de poder nutrirnos, relacionarnos con los demás y a su vez reproducir. Otra interrogante que vamos a comprender es ¿cuál es la estructura de los virus? Si ustedes observan, tenemos una imagen que representa un virus. En la parte central tenemos esta espiral que tiene por nombre genoma. Este genoma está formado por el ácido nucleico. El ácido nucleico puede ser el ADN o ARN. ¿Qué significa ADN? Significa ácido desoxirribonucleico. Y ARN significa el ácido ribonucleico. Entonces, ya sea el ADN o ARN, es el material genético que tiene un virus. Este material genético está protegido por una figura tan bonita que lo vemos acá, ¿no? Un poliedro, con una figura geométrica. Esto recibe el nombre de cápside. ¿Cómo está formado este cápside? Este cápside está formado de proteína. Y a su vez este cápside protege al genoma. Hay algunos virus que tienen envoltura y hay otros virus que no tienen esta envoltura. En este caso, este virus que tiene esta envoltura, y esta envoltura está formada por una doble capa lipídica. ¿Qué quiere decir lipídica? Comúnmente conocemos con el nombre de grasa. Quiere decir que tiene una doble capa de grasa. Está unida a moléculas de glucoproteína. Cuando hablamos de glucoproteína, nos estamos refiriendo a las moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos. Entonces, esta bicapa lipídica, esta capita de grasa, ¿ven?, es sensible al calor y a los detergentes o jabones. Entonces, lo importante de lavarse las manos con jabón para que el virus quede inactivo, porque el jabón hace que degrade esta capa lipídica, como si disolviera esta capa de grasa. Entonces, los virus pueden tener o no una envoltura. Cuando tienen una envoltura, sobreviven menos al ambiente y son dependientes del contacto de las personas y también de la secreción. Cuando no tienen envoltura, sobreviven mejor al ambiente. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, que puede estar en el agua. Contaminan el agua y cuando un grupo de personas, por ejemplo, tomaran esa agua, entonces ya se ocasionaría una epidemia, estarían contagiados con la hepatitis A. Entonces, cuando no tienen envoltura, sobreviven mejor al ambiente.
¿Qué pasa cuando tienen envoltura? Sobreviven menos al ambiente. ¿Qué quiere decir? Están muy poco tiempo en el ambiente, pero sí son dependientes del contacto de las personas. Miren acá. El virus, el coronavirus, sí tiene envoltura y su material genético es el ARN. Por lo tanto, al tener envoltura, son dependientes del contacto de las personas. ¿Qué quiere decir? Que solo se contagia de persona a persona. De ahí la importancia de mantener el distanciamiento entre personas para evitar el contagio. Entonces, los virus están formados por un genoma, por una cápside y una envoltura. Muchos tienen envoltura, hay algunos que no lo tienen. En muchos casos, como en el coronavirus, en esta envoltura se encuentra la glucoproteína. Bien. También tenemos otra interrogante. ¿Cómo se propaga este virus? Cuando hablamos de los virus, en este caso el coronavirus, se contagia de persona a persona. Es decir, cuando una persona infectada tose o estornuda, expulsa partículas de virus que entran en contacto con personas a su alrededor. Entonces, cuando una persona estornuda o tose y no está protegido, esas partículas de saliva son microscópicas que pueden alcanzar 1,5 metros hasta 2 metros de distancia. Entonces, para protegernos y no ser contagiados, tenemos que guardar la distancia que se nos recomienda. El virus también se puede transmitir al tocar algo que una persona infectada ha tocado. Y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos, ¿no? Otra interrogante que es importante conocer es cómo evitar el contagio guardando el distanciamiento social. El distanciamiento social es la medida tomada para detener o frenar la propagación de la enfermedad COVID-19. Esta se refiere a mantener una distancia suficiente entre 1,5 metros a 2 metros. ¿Qué observan acá en esta imagen? Hay aglomeración de personas. ¿Estarán guardando la distancia suficiente para evitar ser contagiados? ¿Verdad que no? Entonces, lo peligroso que es estar así sin guardar la distancia, donde hay muchas personas juntas. Para reducir el riesgo de inhalar las gotas que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda, entonces es necesario guardar 1,5 metros a 2 metros de distancia. Si se respiran esas gotas o se tocan superficies contaminadas, con ellas se puede contraer COVID-19. ¿Pero qué pasa? Ya en la casa, siempre alguna persona, ya sea papá o mamá, tiene que salir de casa, ya sea para asistir al trabajo o comprar alimentos, que son actividades que requieren salir, por lo cual entonces se establece el uso de mascarillas y mantener la distancia. Entonces, son interrogantes que necesitamos conocer para prevenir el contagio de enfermedades que son a través de los virus. Luego de haber analizado el
la información dada, si lees el texto y comprendes la pregunta que damos acá, vas a tener la facilidad de contestar o acertar la respuesta correcta. Tienes 3 alternativas. ¿Qué dice la primera? ¿Qué dice esta casuística? El distanciamiento social es la medida tomada para detener o frenar la propagación de la enfermedad COVID-19. La distancia social consiste en evitar las multitudes y mantener una distancia de 1,5 metros o 2 metros con otras personas. Deberías tratar de mantener esta distancia incluso cuando pasa al lado de alguien por la acera. Javier quiere practicar el distanciamiento social. Tiene curiosidad por aprender más sobre el distanciamiento social y le pregunta a su amiga María que le aclare si la regla del 1,5 metros es totalmente efectiva. ¿Cómo debería responderle María? De las siguientes respuestas, marca la más aceptada. Una segunda pregunta para resolver tenemos: ¿cómo crees que nuestro estilo de vida cambiará después de terminada la cuarentena? Por ejemplo, yo, una vez terminada la cuarentena, saldré menos de casa, solamente cuando se requiere. Y si me encuentro con una amiga, ya no será un besito en la mejilla o con un apretón de manos. Entonces, ese tipo de saludo no es recomendable. ¿Cómo cambiará tu estilo de vida? Recuerda elaborar el mapa conceptual con las conclusiones de la información dada. Gracias por tu participación.